Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Leo, por la organización, a todos los organizadores y al aguante de lo que queda de la audiencia, porque realmente se hizo una jornada muy larga. Soy cotitular de Agronomía Las Rosas, una empresa que arrancamos en el 2005 después de depender de otras empresas del agro. Con 2 socios emprendimos la independencia. Para poder competir con otras empresas del rubro, nos buscamos una diferenciación a partir de 2007 con Colsa. Durante 10 años seguimos lotes, básicamente lo hice yo. Durante 2 campañas colaboré con Sursa recorriendo lotes de colza implantado en los detalles de esas provincias. Y también, logrando en el 2012, que fue la campaña que más se vendió, se sembró colza, vender semilla para 4.400, 4.800 hectáreas, sobre 8.000 que, según la Bolsa de Comercio de Rosario, había sembrado la provincia. Así que teníamos un manejo bastante alto de área. 2019 empezamos con Carinata, cuando Nusi nos trae el proyecto. Empezamos en un mismo lote que tiene 100 hectáreas, con 30 hectáreas de Carinata que están ahí. La franja más verde es una franja de colza que habíamos probado también. El color amarillo es porque estaba en plena floración en ese momento. Los 2 triángulos son trigo. Nos fuimos dando cuenta. En este caso se sembró con una alta cobertura. Eran lotes venían de soja de 5.000 kilos con avena previa. Así que tenía alta cobertura, pero bueno, llovió. La helada más fuerte fue en 3 de septiembre con 4 grados bajo cero, entonces el cultivo no lo sintió. El resultado fue de 2.650 kilos en el caso de la Carinata y 4.400 en el trigo. Había una diferencia superior al 50% que normalmente hablamos para lograr buenos rendimientos. Y la sorpresa la tuvimos que a partir de ahí se cruzó el lote a través de lo que es el punteado blanco. Hacia abajo se hizo soja de segunda y hacia arriba maíz, para tratar de ver los resultados. Y la respuesta fue que se plantó mucho más fácil esa soja sobre la Carinata, logrando al final del ciclo 360 kilos, que realmente fue notable porque también fue muy alto el rendimiento sobre trigo, ¿no es cierto? El color diferencial le estaba dando en enero, todavía había algo rastrojo que impactaba en la imagen. Y lo amarillo de allá arriba fue un ataque de bolillera, que no se descubrió a tiempo y es otro temita que por ahí uno está encontrando entre los 2 cultivos de diferencia. Se siguió con la rotación normal de cultivos de primera. Digamos, lo que estaba sobre esa soja de primera fue maíz y después soja, y donde estaba el maíz fue soja, maíz. En la campaña 2022 va todo a trigo. Se ve una parte que fue sobre maíz, la parte superior. Este es el mapeo. A partir de septiembre se empezó a marcar diferencias en las imágenes de NDVI, donde había estado la Carinata. Y este es el mapeo, ¿cierto? 3 campañas después de haber hecho la Carinata logramos 550 kilos más de trigo. Y ahí uno pregunta, ¿por qué? Bueno, habrá que empezar a estudiar un poco el suelo. Yo creo que es básicamente por un cambio en la biología que se hace notable. Si uno cambia los parámetros, también se marca en este sector, no es así, que hay una diferencia sobre el rastrojo de maíz. Realmente nos sorprendió esta diferencia y bueno, seguimos explorando en otros años esta respuesta tan larga en el tiempo, ¿no es cierto? Otra característica que vimos al año siguiente es la característica del suelo donde podíamos implantarlo. Este es un lote que tiene 1.300 metros de largo, arranca en un suelo clase 1 y en 7 metros termina en un lote casi 6 de 8,2 de pH. Me tomé el trabajo post cosecha de calar en esta zona 20 piques y 2 metros adentro. Y bueno, el pH había bajado 0,3 y el sodio de 6.000 partes por millón había bajado a 5.000. Altísimo, pero una baja realmente importante. Ahí dio 1.200 kilos a pesar de las heladas, pero quiero recalcar, no es para cualquier situación
de lote con estas pH, ¿no es cierto? Acá había napa a 60 centímetros cuando se sembró. Entonces, para estas condiciones tiene que haber altísima disponibilidad de agua, si no, los resultados no van a ser buenos. Esta es la carinata original. Detrás de Josefina ya se ve la parcela de colza, que en ese caso había rendido 3.200 kilos y 2.350 la carinata. Aquí habíamos probado a sembrar a 19 y a 38 y no habíamos logrado respuesta a la distancia, ¿no es cierto? Cubría tranquilamente el hecho de ampliar la línea de siembra, que era beneficioso porque había muchas sembradoras que no lográbamos tirar 3,5 kilos con todas las líneas, entonces de esa forma lográbamos bajar la densidad tapando boquilla por medio. Esto es ampliando un poco la zona de San Vicente en el 2020, ese lote estaba cerca del peaje, un lote que ligó un par de chaparrones en su momento adecuado y llegó a rendir 2.850 kilos, realmente asombrosos de lo que había logrado rendir. Pasó que intentamos cosecharlo hilerando para tratar de evitar un poco el riesgo de dejarlo en planta, pero se complicó mucho la cosecha con plataforma normal porque tragaba mucho tallo verde, entonces se hizo lenta. Pero particularmente si se consiguen recolectores, el hilerado para mí le saca ventaja al desecado. Las máquinas van a trabajar con mucha menos capacidad, digamos, van a tener mucho más capacidad de cosecha, gastando mucho menos combustible también, porque trabajan con un material seco de alta calidad en cuanto después de la cosecha, ¿no es cierto? Los Cardos 2022, en este caso era un suelo clase 1, un lote que se había movido y en varios sectores del lote tenía densidades que podríamos decir menores a 5 plantas por metro. Durante 3 meses estuvo que se eliminaba, pero bueno, pegó un chaparrón, había napa 1,80 m y terminó sorprendiéndonos porque rindió 2.400 kilos. Y en la zona donde había 3, 4 plantas por metro seguía tirando 2.000 kilos, asombrado en la capacidad de, en este caso era la Nuche 400, la capacidad de cubrir cuando las densidades son muy bajas, cosa que habíamos estado charlando con Leo desde el 2010, creo, 2011, donde nuestra zona, por su periodo crítico más largo y de heladas más amplio, yo necesitaba bajar densidades para tratar de llegar a ese punto crítico en un mejor estado hídrico, ¿no es cierto? Porque si no, me comía el agua muy temprano y cuando llegaba la época de floración estaba sin agua. El tipo de raíces que generaban esas plantas de gran tamaño, por ahí difiere un poco con Peco en la cantidad de raíces, prefiero algunas menos, prefiero 20 o 30 raíces que me van a generar en profundidad mayor cantidad de perforaciones. Esto es el año pasado en la zona de Salto Grande. Este lote sufrió apenas se sembró a los 12 días 130, 140 milímetros. Se encharcó mal porque era un lote muy plano, clase 2 con problemas de drenaje. Sin embargo, se le aguantó, había un 30-40% del lote que parecía que se iba a perder por la cantidad de plántulas que habían quedado y terminó rindiendo 2.650 kilos. Esto es un mes después, todavía faltaba rato por la cosecha. Un dato acá, el técnico que maneja el campo también hizo un planteo de una muestra de materia seca. Nos sorprendió, fue muy superior a 10 toneladas, no lo quiero decir porque nos parece una barbaridad, no lo pudimos corroborar, pero realmente no había forma de entrar al lote más que 2 hileras de siembra, ¿cierto? En cuanto a la cosecha, concuerdo, para 30 hectáreas se demoró 2 días para cosecharlo, se cosechaba hacia un solo lado, a favor del vuelco, que uno dice no, tendría que ser en contra, no, en este caso era mejor a favor, porque la planta era tan larga que se clavaba en el fondo de la plataforma y entonces la lona del draper no la hacía correr, pero los dueños chocho porque generó 300 y pico dólares de diferencia contra los 35 quintales que dio el trigo. Esta gente hoy está duplicando la superficie y no lo hacen directa como en la mayoría de los lotes que tenemos de colza y carinata, ya que tenemos mucha pérdida de planta e incluso de lotes. Este año sobre 38 lotes de carinata, 5 hay en directa,
3 ya están dados de baja y los otros 2, yo digo, están en coma, esperando a ver qué le puede pasar en unos días, ¿no es cierto? Pero ya no puedo aceptar, digamos, correr el riesgo de hacer una carinata si no sacamos toda la cobertura. ¿Qué es lo que pasa cuando uno implanta maíz sobre la carinata? Ocurre esto, un estado vegetativo realmente espectacular. Realmente el desarrollo es notable la diferencia. En este caso era el lote del bajo, nomás que era una situación de más arriba. La diferencia entre el maíz sobre trigo y sobre la carinata fue de 1.500 kilos. Notable diferencia. Y otro detalle, en una buena parte del maíz sobre el trigo, el gusano blanco hizo un daño terrible, un vuelco total del trigo, con 4.000 kilos poder levantar nada más, pero con niveles de 100 perforaciones, no me puse a contar el gusano, pero sí el número de orificios y de arriba de 100 orificios por metro cuadrado. En manchones que nos dimos cuenta cuando ya estaba para trillar el lote, ¿no es cierto? Porque antes no se había detectado el problema. Sí, en insectos por ahí el bicho bolita fue en algunos lotes, pero básicamente en la implantación de la soja todavía en carinata no lo hemos visto. Bueno, a partir del 2023 aparece Bunge con el proyecto de colza, lo retomamos, sobre lotes donde la carinata ya nos quedaba un poco tarde. El año pasado se implantaron unas 500 hectáreas, que dada la sequía también fueron rendimientos bajos, pero igualmente llegamos en lote de suelo clase 1 a 2.900 kilos. En esa zona no hubo trigos que pudieran llegar a ese margen. La seguridad de comercialización también alentó mucho a algunos productores a reintentar hacer colza como había ocurrido años antes, ¿no es cierto? Y a partir de la campaña pasada, dado la adquisición de chacras por parte de Bunge, arrancamos esta campaña con camelina, yo la venía siguiendo, y nos cierra muy bien por su alta tolerancia a helada. Tenemos productores que no quieren romper su estructura de cobertura, entonces poder implantar un cultivo de alta tolerancia cierra muy bien para nuestra zona. Tal vez los lotes para poder implantarlas quedan pocos, son los lotes de buena cobertura, alta cobertura, para tener cierta seguridad de tener humedad en la primera quincena de junio, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que ver si logramos. Este año de las 800 y pico hectáreas, por ejemplo, de intención que hubo de siembra, se lograron sembrar 390, de la cual hay 150 buenas sobre rastrojo maíz o trigo soja, y hay otras 200 realmente deficitaria, con 70-80% bien implantada y el resto nacimiento con lluvias de agosto. Por eso digo que no compiten cada una entre sí, cada una tiene su ambiente ideal, no necesitamos estar diciendo sí una o no la otra. Por ciclo, carinata cierra muy bien en los ambientes más flojos, de suelo clase 3 o 4, donde tenemos baja cobertura y una labor simple podemos lograr buenas implantaciones y a la vez, al ser un cultivo de alta producción de materia seca, estar cubriendo con cobertura lo que decimos dañino, digamos de alguna forma, esa labor previa para poder implantarla. La calibración de la sembradora, eso es fundamental, no se puede sembrar con cualquier sembradora. Por ahí te dicen, no, total, yo siembro alfalfa y vemos que tampoco son buenos en sembrar alfalfa. La velocidad, la regulación de la línea de siembra es fundamental. Lo decían los amigos uruguayos, también eso es importantísimo, lograr un buen implante para lograr un buen rendimiento posterior. El sistema de surco abierto, que por ahí apareció alguna imagen, también es muy importante, sobre todo en estas semillas chicas, porque logramos buscar humedad en profundidad para poder hacerla emerger y no quedarnos en los 2 centímetros, que muchas veces esos suelos no tienen buena humedad. Fósforo arrancador para mí es fundamental, aún en suelos movidos. Este año pasó en María Juana un lote donde se le terminó, faltaban 3 hectáreas, se le terminó el arrancador, suelos que tienen más de 30 partes por millón de fósforo. Sin embargo, las heladas de este año hicieron perder más de un 20% de las plántulas labradas. Así que sí o sí el arrancador para mí va. Nitrogenada también, siempre mantener la relación con el azufre. En eso es fundamental.
He llegado a discutir con algunos, dice, no, total, el azufre lo tiro como sulfato de calcio en mayo, pero después no tenemos agua y no nos sirve de nada eso. Y micronutrientes, este año trabajamos mucho con algunos foliares, haciendo hincapié en el boro, que si uno hace análisis de suelo, el boro está disponible, pero como depende mucho de la solución del suelo y la solución del suelo está reseca, hay que aplicarlo vía foliar. Esto es el otro dato importante, problemático, por qué venimos renegando esta campaña y no crecemos en superficie. El promedio histórico de 95 años en las rosas para junio, julio, agosto es de 85 milímetros. El último que lo superamos fue 2015. Promedio de los últimos 8 campañas, 37,4. Estamos en el 40% del promedio. Esto es una de las razones por las cuales nos está costando lograr buenos cultivos, buenas implantaciones y buenos rendimientos. Cuando logramos superar un poco el invierno esto, aparecen los 2.600, los 2.800 kilos de los lotes implantados. Plagas, bueno, Plutela, en la medida que nos vamos hacia el oeste y el ambiente es más seco, nos hace renegar muchísimo. Este año estamos en lotes con 3 controles, realmente renegando con altas dosis y nos cuesta controlarlo. Pulgón ceniciento apareció 2 o 3 años, esta campaña no apareció, cosa rara, pero sí apareció el verde mucho más temprano en las implantaciones, con 2 o 3 hojitas ya estábamos teniendo pulgón verde, se aplicó en la totalidad de los lotes y alguno hubo que repetir. Chinche tuvimos problemas graves en 19-20, después desapareció, esas cosas que uno no sabe. Hormigas le encantan, hay que tener cuidado sobre caminos porque hacen sus lindos manchones. Grillo subterráneo, este año se vio algunos lotes algo y salimos a anticiparlo con tratamiento de un piretroide, es fácil. Y Vanilistrodere costiroide, que es el gorgojo. Nosotros tuvimos varios lotes problemas ahí por el 15, 14, 15, donde nos hacía bastante daño. No apareció en carinata del 19 acá, pero sí este año volvimos a tener 3, 4 lotes con problemas y si uno no conoce bien el hábito del insecto, que es nocturno, entonces uno va y no ve el bicho, pero si no reconoces bien la forma en que produce el daño, te lo pasás y cuando te diste cuenta te hizo sonar la plántula porque son ataques tempranos. Entonces es importante conocer cuál es la estructura del daño para darse cuenta cuando uno camina los lotes si hay gorgojo o no. Es de fácil control también, así no es problema, el tema es reconocerlo. Bueno, el Casofoma, que bueno, ha cambiado de nombre. No hemos tenido problema porque no tenemos superposición de lotes como para tener este problema por ahora. Sí lo habíamos tenido con colza en su momento, con variedades muy susceptibles que había, donde camino por medio teníamos el problema, por ahora no. Y bueno, alternaria y esclerotinia son por ahí de condiciones de buena humedad ambiente, con muchos días rocío, que no está pasando en todas estas campañas, ¿no es cierto? La cosecha directa, ya más o menos se trató, es a través de un desecante, los ajustes de cosecha normales que se deben hacer, velocidad de viento, el uso del draper es lo más conveniente. Y lo que comenté hoy, el hilerado presenta ciertas ventajas, ya que se gana tiempo y se logra mejor calidad de producto a entregar. Por ahí los productores se quejan por las descuentos por merma, que van por carinato o por colza, porque realmente es una cosecha sucia. De esta forma la calidad es mucho mejor y el trabajo de la cosechadora sí trabaja mucho más cómodo, mucho más liviana y los rendimientos son superiores en hectáreas. Pero bueno, hay que tener recolector, si no es peor. Esto es una camelina de este año que empezamos, con una rastra, sembrada con una rastra rápida electroneumática, es una rastra de estas nuevas trabajan a 12 kilómetros y arriba tiene una tolva que trabaja con un motor eléctrico y siembra neumática, realmente con 14 kilos. Estos sectores están arriba de las 600 plantas, nos dimos cuenta que es una barbaridad esa cantidad de semillas. Sí tenía sectores secos de pisoteo de cosechadores, esas cosas, y bueno, son las franjas que uno ve que nacieron ahora en agosto con los chaparrones posteriores. Pero es una alternativa para aquellos lotes que se pueden haber estado huelleando, ¿no es cierto?, o tengan alguna maleza complicada de controlar químicamente, uno puede ir con esta alternativa para sembrarla. Lotes son un rastrojo maíz de más de 12.000 kilos. En este caso se hizo una aplicación previa de urea y sulfato de amonio
con una incorporación. Este campo pertenece al CREA Las Petacas, donde también está Pilu, creo. Y bueno, realmente la implantación ha sido excelente. A los 5 días se sembró a 5,5 kilómetros, con 14 kilos y también está en 600 plantas. Realmente es demasiada semilla por la competencia que vemos entre las plantas. Y bueno, mis datos por cualquier cosa, si alguna consulta. Gracias.